Ahora sí. Ok. Ok, Bueno, mira, hoy no vamos a tener mucho protocolo por el tiempo de Antonio. Básicamente, Antonio es licenciado en Ciencias y Artes Militares y tiene también un magíster en Ciencias y Artes Militares en mención estrategia. Es además de eso ingeniero electrónico, mención en comunicaciones, tiene especialidad en ingeniería de sistemas en telemática, tiene una especialidad en roles de comunicación y en transmisión de datos, pero esencialmente está aquí por su experiencia y su conocimiento en lo que es protección civil y respuesta a desastres. Entonces, la modalidad que vamos a seguir hoy, como esto es un conversatorio, vamos a darle la palabra a Antonio para que haga una introducción del tamaño que él quiera y nos explique el tema que vamos a discutir. Y después de eso vamos a dar el derecho de palabra hasta por 2 minutos, pero por favor tratemos de ser concretos porque el tiempo de Antonio está bastante escaso y está haciendo una excepción con nosotros bastante grande, la cual le agradecemos. Así que dejo en el uso de la palabra a Antonio. Adelante, Antonio. gracias Eduardo, gracias a todos. No los veo, no estoy viendo la cara de ustedes, no sé quiénes están propiamente. No he revisado los nombres porque he estado en movimiento en estos momentos. Para que sepan, estoy ahorita próximo a una reunión donde este, estoy tratando de conseguir un corredor aéreo que permita activar unos apoyos significativos que todavía se requieren en Venezuela y que pueda ser habilitada, pues, la, digamos, el material, el equipo y el personal que todavía se va a requerir en los próximos días, más allá de lo que en este momento se requiere desde el punto de vista de rescate. Pero afortunadamente, tengo que decir, y es verdad, pues el apoyo internacional fundamentalmente ha sido técnicamente favorable en el rescate de vida, y ciertamente esta madrugada otra persona fue rescatada con vida, otras personas están siendo o se están comprobando en los actuales momentos que hay personas con vida todavía en algunos lugares. También estoy escuchando de parte de un informe de uno de los países, no menciono el país por razones obvias de seguridad, y acaba de solicitar que en un sector específico, no se ha intervenido en la búsqueda de personas con vida, de atención médica, etcétera, etcétera, y vamos a tratar de trabajar sobre ello. Esto lo tenemos directamente de sitio. Particularmente me he abocado prioritariamente a que los rescatistas, los grupos voluntarios de Venezuela, que sé que hay eh, miles de voluntarios en diferentes agrupaciones, y ahí, por ejemplo, FEBESAR, y al cual lo invito a que lo apoyen. FEBESAR es la Federación Venezolana Search and Rescue Búsqueda y Rescate, que agrupa los mayores grupos voluntarios organizados y con especialidad, con normas INSARA, que son las normas internacionalmente reconocidas por las Naciones Unidas, incluso en respuesta ante eventos de esta naturaleza o de cualquier otra naturaleza. Las primeras respuestas a las 72 horas, las normas INSARA implican, en primer lugar, 72 horas. Después de 72 horas, o una respuesta, digamos, digámoslo así, de 24 horas, de 0 a 72 horas. Esa es búsqueda y rescate, por supuesto, en áreas confinadas, áreas colapsadas, con equipos clasificados ligeros, medianos y pesados. La metodología estandarizada, como yo le dije, universalmente se utiliza, y son procedimientos bien efectivos a la hora de encontrar personas con vida. Por supuesto, aquí estuvo la principal falla del país de ese punto de vista, porque las primeras 24 o 48 horas realmente no se contaba con ellos hasta que llegaron los organismos internacionales, y lo poco que había en el país, pues
no llegó con la premura necesaria para salvar vidas, por lo menos la que se pudieran salvar masivamente en las primeras 72 horas. La transición, de acuerdo a las mismas normas de Interá, pasa de 3 a 10 días. Todavía estamos hoy, estamos pasando el día 9 y pasa de rescate a recuperación. Sin embargo, no se deja de escudriñar estas estructuras colapsadas. ¿Por qué? Porque estas estructuras colapsadas están presentando características peculiares o características, digamos, muy diversas, que puede ser que algunas colapsen totalmente y no quede nada, pero hay otras que han colapsado parcialmente y dejan muchas cavidades internas. Y en esas cavidades internas existe la factibilidad de personas que hayan podido quedar atrapadas y no necesariamente bajo, digamos, trituramiento o aplastamiento que le puedan impedir o respirar, o que hayan sufrido trauma y se hayan desangrado, o falta de hidratación y hayan lamentablemente sucumbido su vida en tantas horas de espera, ¿no? Pero todavía hay personas, y principalmente, y lo he hecho ver en diferentes declaraciones y recomendaciones, los niños son las personas con mayor posibilidad de encontrarse en esos lugares de recodos, digamos así. ¿Por qué? Por tres elementos básicos. El instinto del niño siempre de protegerse ante el miedo, ante el peligro. Eso es instintivo en un menor, en un niño, un cachorro, un animal incluso. Y el segundo, pues, el que los niños por su tamaño pueden estar en lugares donde normalmente pues quedan esas cavidades por su tamaño y el recogimiento que tienen. Y en tercer lugar, por el instintivo paterno, materno, de protección cuando ocurren este evento, y da lugar a que los lleven a lugares que no les caigan encima. Entonces, eso permite, pues, y lo podemos observar a través de muchos niños que son rescatados solos prácticamente, y algunos de ellos dicen, mi madre está muerta, mi padre está muerto, yo soy el único vivo, o ahí está alguien con vida más atrás, etcétera, etcétera. Entonces, me he concentrado en eso de los niños, con la esperanza de poder rescatar todavía, y yo juego con los 10 días de esta primera instancia. Sin embargo, tenemos registros internacionales donde se han encontrado personas hasta 13 días después. Es lo máximo que se ha encontrado a nivel mundial, pues una persona con vida en estructuras colapsadas de esta manera. Entonces, esto debe continuar en esta fase, y más allá de 10 días, por supuesto, entra en estos 10 días está la evaluación y la planificación, las necesidades y capacidades, lo que es los clústeres sectoriales, o sea, los organismos sectoriales, salud, y todo lo que implica, pues, la atención primaria dentro del corredor médico hacia los hospitales, y por supuesto la sustentación de quienes han sufrido traumas y se encuentran en hospitales de campaña, dada la falta de capacidad de hospitales en el país y la precariedad de la capacidad que tienen, porque sabemos a ciencia cierta de esta realidad que lamentablemente es una de las peores desde el punto de vista del servicio al país. Y a futuro, pues, después de estos 10 días y después de esto, yo digo después de 15, 20 días, empieza el proceso propiamente de mitigación y preparación, de rehabilitación, de reconstrucción. Y para ello, pues, también desde el punto de vista institucional, aquí se tiene que aprender mucho de los errores. Y aquí cito, pues, para señalar en cuanto a estos errores, lo siguiente: ¿qué falló realmente aquí? Falló en Protección Civil, no se activó de manera efectiva el Sistema Nacional, que es el Sistema Nacional de Protección Civil, que está establecido por ley y que debe coordinar todos los sectores del Estado, todas las instituciones. Porque, ¿qué pasa? Que con Protección Civil no es un concepto institucional desde el punto de vista de que como un cuerpo de bomberos. Incluso la misma Constitución, afortunadamente, tenemos una Constitución que la plantea de manera como debe corresponder al país o a cualquier país del mundo. Y es que crea no un cuerpo de protección civil, un cuerpo, como decir, como un cuerpo policial que tiene una función específica y hasta ahí. Y trabaja solo, es independiente, etcétera, etcétera, y tiene una función regular, un servicio regular, que no involucra, pues,
a otras instituciones más allá de las judiciales, sino que protección civil es un concepto que es transversal a todo. ¿Por qué? Porque el mismo concepto, el concepto constitucional lo cita en su artículo, creo que 55, si no me equivoco. Disculpe, la Organización de Protección Civil, por ejemplo, en ese articulado dice, toda persona tiene derecho, es decir, es un derecho constitucional, a la protección por parte del Estado ante cualquier situación que implique amenaza, vulnerabilidad o riesgo. Para lo cual se crea la Organización de Protección Civil entre los demás órganos de seguridad ciudadana. Pero la única que denomina organización es a la Protección Civil. Los demás son cuerpos, el 6CPC, la policía y el cuerpo bombero. Pero la organización, ¿qué concepto, digámoslo así, desde el punto de vista doctrinario, filosófico y propiamente de la característica de servicio? Evaluamos primero qué es protección. Protección es anticipación, protección no es responder, protección no es ir a la reacción. Y eso yo lo discutía con un diputado en un momento que discutían que Protección Civil no podía hacer gestión de riesgo, no podía hacer, veía solamente la institución. Pues tenemos esa cultura y aquí es uno de los temas fundamentales que hay que tratar de generar, de producir, de cambiar definitivamente desde el punto de vista, digamos, doctrinario, filosófico, institucional, legal, normativo, para poder garantizar el que realmente podamos asimilar la responsabilidad que tenemos desde la individualidad de cada persona para su seguridad, porque la amenaza está presente permanentemente ante cualquier actividad humana y todos los organismos sectoriales están provistos de esa amenaza en su actividad. Salud tiene amenaza, energía tiene amenaza, petróleo tiene amenaza, ambiente tiene amenaza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos realizan actividades, todos realizan obras de infraestructura, todos desarrollan de alguna manera alguna actividad sistemática o particular que genera una situación. Y cuando la amenaza se cierne sobre ese sector o el ambiente de ese sector o las personas de ese sector en su actividad gubernamental o de institucionalidad, pues la amenaza les afecta. Y ellos tienen que responder ante algo que es esa amenaza, sobre todo salud, energía, Fuerza Armada, seguridad, etcétera, etcétera, servicios. Entonces, aquí este concepto involucra a todos, sin ninguna distinción, sin ningún protagonismo particular a nadie. Hay prioridades, sí, hay, digamos, niveles de participación y niveles de actuación y niveles de trabajo desde el punto de vista del orden de prevenir, porque es prevenir primeramente, protección es prevenir, protección es anticipación, protección es proactividad y, por supuesto, responder de acuerdo a lo que ya se sabe y de acuerdo a los umbrales que superan por lo que se preparó. Entonces, protección ante lo que implica amenaza, vulnerabilidad o riesgo. El riesgo es el producto de la amenaza por la vulnerabilidad. Y si el riesgo es alto, por supuesto, va a ocurrir eventos de esta naturaleza. Y lamentablemente todos tenemos la vulnerabilidad es un nivel de exposición, todos estamos expuestos a la amenaza. Y si construimos infraestructura que terminan siendo, lamentablemente, de mayor exposición o de mayor nivel de vulnerabilidad ante una amenaza, bien sea natural o bien sea antrópica, de carácter X, de lo que pueda ser antrópico, que pueda suceder, un incendio, una explosión, un accidente aéreo, etcétera, etcétera, está sujeto también de la misma manera a la atención en los órdenes que se representan. Entonces, esos fallos de protección civil es lo peor que puede haber ocurrido en primera respuesta. A la primera hora no había ninguna información, no hubo ningún llamado a la emergencia, no hubo ningún llamado a que el sistema se activara, no hubo ninguna actuación inmediata de parte de los órganos, más allá de los cuerpos bomberos, que aquí valoro siempre los cuerpos bomberos, los grupos voluntarios, porque estos seres humanos que están en esas organizaciones de respuesta, de búsqueda, de rescate, salvamento, su principio de voluntariedad, un principio que lleva una carga sentimental de solidaridad, de humanidad, de amor por lo que hacen. Y ese triángulo equilátero que uno ve
como símbolo de protección civil, esos vértices están intrínsecamente relacionados con esos tres principios: el amor, el servicio y la voluntariedad desde el punto de vista de la solidaridad humana. Y así lo entendí yo, así lo traducimos para que todos los internalizáramos de una manera y que fuera bajo el principio de transversabilidad, de que esos conceptos los pudiéramos entender todos los venezolanos, todas las instituciones, con una carga inmensa de responsabilidad ante la vida, desde lo propio de cada individuo hacia lo colectivo. Bueno, lamentablemente eso, la organización agrupa las organizaciones, las instituciones, y el sistema es la forma como opera interactivamente desde el punto de vista de cada proceso que se sigue, tanto para la prevención como para la respuesta. Y lamentablemente esto, digo, falló grandemente, por lo menos en las 72 horas. Y afortunadamente el apoyo internacional permitió levantar, gracias a Dios, y ante la magnitud de este desastre y del impacto y las consecuencias nefastas, pues las trágicas que se dieron, pues afortunadamente se encaminó y todavía se están salvando vidas, ¿no? Ahora, en segundo lugar, la falla es la infraestructura vulnerable. En los últimos 20 años, muchas construcciones, incluidas la Misión Vivienda, fueron construidas sin normas, sí, antisísmicas actualizadas, como en 1927. Pero más allá aún, en el 2005, y por ahí rueda la fotografía cuando le están entregando una comisión japonesa de JICA, la Agencia de Cooperación Internacional de JICA, que tuve en Venezuela. Yo tuve 5 años y medio en una asesoría japonesa. Yo tuve la oportunidad de estar en Japón con un equipo, enviar personal a Japón a entrenarse, ingeniero en cuestiones sísmicas, ingeniero en cuestiones de riesgo. Y eso lo introducimos en los procesos de programación, de preparación, de educación y sobre todo hacia los organismos sectoriales y hacia las autoridades gubernamentales, tanto a nivel nacional, estatal y municipal, a fin de que aplicaran la normativa los estudios que estaban puestos en ese informe, que si bien se hizo como muestreo Libertador, Sucre y Chacao, no dejaba de ser aplicado a cualquiera de las regiones del país de acuerdo a lo que se plantea allí. Y en ese informe, por ejemplo, se dijo, tenemos que si un modelo que pusieron ellos en ejercicio, si ocurre un terremoto como el nivel sísmico de 1812, va a pasar esto, va a ocurrir esto. Y trágicamente hablaban de 20.000 víctimas con un terremoto en 1812 para esos 3 municipios en el año 2005, 2002, 2005, que fue cuando se hizo ese informe. Y si ocurriera un evento como el del 1967, hubieran tenido 2.000 víctimas. Ahora, este juego pueden decir, ¿por qué 20.000 y por qué 2.000? O sea, 10%. Lo que pasa es que los japoneses tienen una metodología de trabajar numéricamente y ellos juegan con el número más común entre todos y toman ese número de marco de estimaciones y lo regularizan prácticamente, pero está dentro de la realidad y de los estudios y la investigación que ellos arrojan. Entonces, ahora, dada esa situación, ellos plantean, bueno, aquí hay que mitigar riesgos, aquí hay que llevar a edificios a que se mitiguen para evitar su colapso y afecten y aumenten la cantidad de vistas. Hay servicios que deben ser mitigados, servicio eléctrico, servicios de agua, servicios de salud, servicios de seguridad, servicio vial, y etcétera, etcétera. Y otras normas que se deben implementar para que en caso de que sucedan estos sismos, lo que está construido no genere un impacto o consecuencias trágicas como las que ya fueron estimadas. Pero también no solo quedaron ahí nada más, sino que generaron toda información para que a partir de ese momento y con ese informe, las construcciones nuevas, todos los servicios, toda la infraestructura vial, toda la infraestructura habitacional sobre todo, se construyeron bajo esas normas sísmicas que pudieran generar un desarrollo sustentable, pero más allá de un desarrollo sustentable, que es lo que siempre se maneja en los términos de gestión de riesgo internacional, en el BOD, a través de la Comisión Interamericana de Gestión de Riesgo, yo dije, pero es que no podemos poner el desarrollo sustentable por encima de la humanidad. Lo fundamental es la protección humana. En primer orden, pongamos la protección humana y el desarrollo sustentable. Eso lo cambiaron a nivel de doctrina de esas organizaciones. Yo que pertenecí a esa
Comisión Interamericana de Gestión de Riesgos del BOD, y que, por supuesto, porque ellos apoyan para el desarrollo y que el dinero que invierte tenga que ser sustentable. Yo le entendía perfectamente, pero no deja de ser que primero la prioridad es la salvaguarda humana. Nada hago con una carretera que no se caiga, con un puente que no se caiga cuando todos los demás, toda la población haya muerto. Imposible. No hago con un edificio, por decir, no se caiga, pero a lo mejor los demás murieron de otra manera, por lazo de otra consideración, o porque se cayó el edificio al lado y este no se cayó. En fin, en ese orden, pues, está presente. Y cuando comenzó la misión vivienda, yo hice hincapié porque me di cuenta que se estaban realizando construcciones en lugares inadecuados y sin el estudio geológico necesario de acuerdo a las normas sísmicas, y también bajo el estudio de suelo, y en Vargas específicamente. ¿Por qué Vargas? Porque Vargas, dado el deslave, se situó en una sedimentación muy fluida, que lo pueden decir los geólogos, que las construcciones tenían que buscar mucho más abajo rocas estables para poder generar una estabilidad digamos, una superación de cualquier movimiento sísmico. Y por ello vemos un edificio que se cayó y otro del lado que no se cayó. ¿Cómo se explica eso? Bueno, básicamente eso. El edificio al lado debe tener a lo mejor posiblemente una roca a 50 metros de profundidad. Y este edificio solamente se ocupó de bajar hasta 10 metros de profundidad en una base que no le dio la sustentación para que pudiera soportar un sismo de esa naturaleza. Alguien lo puede decir mejor, experto, pero entendible, lógico es esto, y no lo dicen muchos expertos a través de gráficas, a través de investigaciones, a través de historia recorrida, y lo dicen los japoneses abiertamente en este orden. Y bueno, lo que queda, y yo quiero finalizar con esto, recomendaciones en este sentido, pues, final, que queda, estamos al día 9, y todavía se puede rescatar vida, todavía hay que atender personas desde el punto de vista de infraestructura, de traumas que hayan ocurrido. Hay una cadena de atención que todavía debe mantenerse. Por supuesto, esto va mermando a medida que pasa el tiempo, y quizás dentro de un mes ya no tengamos personas que puedan estar afectadas desde el punto de vista de heridas, desde el punto de vista de traumas. Lamentablemente algunas no sucumbirán o fallecerán debido al nivel de impacto de trauma que haya podido tener. Entonces, pero lo que ya deben haber trabajos paralelos, grupos paralelos, y lo más importante es llevar a cabo pues un proceso de rehabilitación y reconstrucción, que son servicios, que son las tres líneas vitales, que son servicios, agua, comunicación y salud, los fundamentales. Ya este tiempo pasa a un segundo plano, ya viene la rehabilitación, la atención de personas damnificadas. La cantidad de personas damnificadas es inmensa, y el país no tiene capacidad para ello, no tiene capacidad para construir. Abiertamente la precariedad y la corrupción y todo lo que ha sido el desmantelamiento de las instituciones del Estado. El Estado, yo digo, y me corrija algún abogado, si no es bajo el concepto de gobierno, población y territorio. La población es la única fuerza que ha podido brindar, y que en las primeras de cambio brindó el 80% de la respuesta necesaria para salvar vidas, afortunadamente, de manera superficial, ciertamente en esa infraestructura colapsada, pero con el corazón, con el sentimiento de familia y con la solidaridad que nos caracteriza humanamente, y particularmente a los venezolanos. En ese sentido, pues, y ese orden jurídico desde el punto de vista del concepto de Estado, pues nos obliga como población a participar, y porque todo se reduce hacia nosotros mismos como población dentro del Estado, y como nación, como población dentro de la nación, y es a nosotros, y nos obliga a participar, nos obliga a tratar de ayudar, a canalizar y exigir, porque eso se retribuye en nuestra propia seguridad. Y el gobierno definitivamente tiene que hacerse, bueno, si entro en política, digo, esto debe fenecer y debe aparecer algo nuevo totalmente. Yo dudo de que en las condiciones en las cuales está planteada la institución actualmente, y bajo lo que estamos viendo a través del comportamiento, del comportamiento del régimen de autoridades, es muy nefasto, es muy contrario. Y cito esto en particular, solamente quiero inducir a lo positivo, a lo que pasó, pero esto está pasando, y esto es importante tomarlo en consideración.
Yo he dicho, oye, ¿por qué este comportamiento militar, policial, hacia la población, hacia personas extranjeras, las autoridades, las cabezas, y restringiendo aquí, restringiendo allá? ¿A qué se debe eso? No es solamente un ocultamiento quizás delictivo, de como dicen ahí, de droga, de dinero, no, no, no es solamente ello, es más profundo esto. Es una Es un comportamiento inducido en tantos años. Es un comportamiento de formación militar y policial y de funcionarios de tanto tiempo. ¿En razón de qué? En razón de defender al régimen, defender la revolución como fue la prédica permanente, pero sobre todo de manera específica y doctrinariamente que se indujo. A tal punto están condicionados estos seres humanos, estos policías, estos militares, a actuar de la manera represiva, coercitiva que están actuando, es por esa inducción. Ellos salieron a la calle y salen a la calle, salían a la calle a reprimir nada más, a ver un enemigo interno, porque está definido. Yo tengo planes, pruebas en la mano de que definían a la población fundamentalmente disidente y como es la mayoría, enemigo. Enemigo de la revolución, enemigo del gobierno, enemigo del sistema, enemigo, y hasta el punto que terminan enjuiciados como traidores a la patria. Entonces, ese comportamiento que tiene que cambiar definitivamente, no puede dejar de considerarse en los actuales momentos y tiene que apuntalarse como algo importante, porque mañana, ¿cómo van a actuar? Mañana puede ocurrir otro sismo. Pues van a seguir actuando de esa manera. Y después que pase esto, ¿cuál va a ser el comportamiento si esto no se deja de advertir, no se deja de colocar en el tapete? Porque son hombres y mujeres, son seres humanos también, pero han sido tal la inducción que salen automáticamente a la calle, o no hacen nada, o no hablan, o simplemente reprimen, coartan. Me cuenta un periodista que me entrevistó hace como 3, 4 días, extranjero, que él llegó a Venezuela por Colombia, él estuvo cuando Vargas, y volvió ahora a hacer el reportaje porque lo enviaron de su agencia. Y me dice que tardó 37 horas de llegar de la frontera a Caracas. 37 horas. Y yo, wow. Llegué por escalas, no, porque tuvo que pasar 50 alcabalas. 50 alcabalas, con todos, me dice él, aproximadamente. Y de las 50 alcabalas, todos los revisaron, todos lo bajaron, todos le preguntaron, le señalaron que venía, que si era espía, que si era esto, que era el otro. Lo revisaron hasta los testículos. Le desmontaron la almohada. Le vaciaban cada ratico su maletín, su maleta. Él alquiló un carro para ir 37 horas. Pero también vio numerosos funcionarios y cuando llegó a Vargas no encontró la misma cantidad relativa al desastre. Entonces, esto es una muestra de lo que realmente también fallidamente, bueno, tengo que mencionar, acuerdo de la organización, pero la principal institución que falló, que ha fallado, solamente en términos de protección civil, es la Fuerza Armada. Es la Fuerza Armada. Si vemos el informe, las declaraciones del general Donovan ayer, ¿qué es lo que dice la prioridad de la Fuerza Armada? ¿Qué es lo que dicen los militares? ¿Qué es lo que dice lo que están haciendo ahorita actualmente? ¿Cuál es la mayor cantidad de esa fuerza internacional que llegó al país? Desde el punto de vista de hombres o de institución, son militares en su mayoría. Han sido militares, están con esa disposición porque han sido formados, porque han sido preparados en ese sentido. Y por supuesto, eso garantiza a la vez seguridad, orden, organización, etcétera, etcétera. Y la experticia de acuerdo a la preparación. Yo recuerdo que en el 2007 no era yo general todavía. Y me llama Rodríguez Torres, era su director de la Academia Militar, que por cierto fue el premio que le dieron por haber liberado o dejado que se escapara el boyaco, el narcotraficante, que eso fue instrucciones del difunto traidor. Me llama y me dice, mira, Antonio, que vamos a raíz de la implementación de los 5 motores, el presidente y el comandante y tal, que nosotros, yo en la academia, vamos a hacer una inducción de esos 5 motores y yo quiero que tú seas uno de los instructores de los alfereces que ya se van a graduar y para que salgan ya con esa preparación de los 5 motores. Ajá, ¿y qué voy a decir? ¿Qué voy a preparar yo? No, para que tú hables del socialismo y prepares algo, tengo que... Y yo, mire, hermano, con todo respeto, hermano, yo no nací para esto. Yo no jamás voy a inducir ideológicamente a nadie. Como militar, jamás.
Y le dije, si yo vengo aquí a esta escuela, a esta casa matriz de preparación militar, ¿sabes lo que le hace falta enormemente? Preparación en prevención y atención de desastres. Y que esos oficiales salgan con un adiestramiento necesario para que en los cuarteles sepan qué hacer, sepan cómo responder, sepan qué hacer prevención interna y externamente en la respuesta que tienen que llevar a cabo. Y, bueno, ahí hubo mi contra, hubo la contra, y esto no debe estar aquí. Bueno, la parte política, pues no quiero entrar en detalle, pero, eso es lo que termina siendo esa Fuerza Armada, ante esa formación, ante esa inducción. Eso tiene que cambiar 180 grados, definitivamente. Y uno de los procesos que hay que seguir hasta en esta reconstrucción del país, moralmente, educativamente, doctrinariamente, etcétera, etcétera, culturalmente, tiene que trastocarse toda esa degradación que ha habido durante tantos años para poder conseguir que ante una situación a futuro de esta naturaleza pueda ser menos trágico realmente de lo que ve. Lo que se evita no se ve. Lo que se evita no se ve. Y cuesta convencer a alguien de que eso, de que se evitó algo. Usted no se imagina la cantidad de personas que en algunas de las acciones que nosotros llevamos a cabo y decisiones y posiciones firmes de mi persona con mi equipo, que nos paramos ante el mismo difunto traidor Chávez, me paré ante García Canero, me paré ante Jesse Chacón, me paraba ante cualquiera, y por eso mismo fue que salí, porque no me alineaba a la política de ellos. Así mismo me llamó Chávez y me dijo, tú no te alineas a la política, voy a tener que sacarte. Porque no le hacía caso en función de qué, de lo que significaba propiamente una organización de tal naturaleza. Entonces, eso debe cambiar, eso debe, es una de las cosas que hay que transmitir y que hay que inducir a un cambio de 180 grados a futuro. Esto es lo que a futuro, pues, lo que debe hacerse. Y ya 8 días después, evaluación inmediata de daños, atención humanitaria urgente, los albergues, coordinación institucional, todo esto para tratar de llevar a esa reconstrucción temprana, la limpieza de escombros, la reconstrucción bajo nuevas normas antisísmicas, la reubicación de la población en zonas de alto riesgo, que están en zona de alto riesgo, el plan de recuperación económica, vivienda, infraestructura, servicios, lo que está crítico como tal desde el punto de vista de lo que anda el país. Ahora, ¿lo puede hacer este régimen? Yo dudo, honestamente, y allí hay un cargo político que, bueno, que yo pienso que tenemos que dar exigencia como ciudadanos. No me involucro en política, lamentablemente todo esto que estamos haciendo es política, pero política de la manera que puede ser manejada institucionalmente, pero eso es lo que debe existir dentro de la institución, dentro de lo que implica el gobierno como Estado, como parte de un Estado en el cual debe brindar el servicio a esa población que es Estado también y en el orden del territorio que ocupa. Bueno, miren, podemos hablar muchísimo más, pero en razón del tiempo, bueno, lo dejo hasta aquí y quedo a la expectativa de sus preguntas. Gracias. Pero gracias a ti, Antonio. Oye, he quedado profundamente conmovido con lo que dijiste y veo que hay una falla peor que la falla geológica, que es la falla institucional y sobre todo algo que dijiste, que protección civil tiene que ser una actividad de todos, pero tiene que ser una institución coordinada y con capacidad de respuesta. Mira, como dijimos antes, no vamos a leer las preguntas del chat, vamos a dar el derecho de palabra porque esto es un conversatorio y por favor, no se pasen de 2 minutos y si es posible menos porque el general tiene el tiempo también restringido. Bueno, general, caramba, qué oportuna su intervención para traernos claridad en este asunto, ¿no? Lo recuerdo vagamente por allá en Caramao, en la Universidad Central, inolvidable porque usted es la antítesis del generalato venezolano representado por Rosendo. Suscribo totalmente lo que dijiste, Eduardo, y al general, de todo lo interesante que dijo el general, quiero rescatar una cosa muy importante que dijo al final de su intervención, que los militares salieron y reprimieron como reprimieron, no porque iban a proteger supuestas caletas y etcétera, sino porque están formados
para ver a la ciudadanía como un enemigo. Por favor, brevemente, si quiere, puede profundizar un poquito más en ese aspecto. Gracias. Bien, Carlos, ¿qué puedo profundizar de esto? Con los ejemplos que di, te hablé del hecho de del 2007, cuando el director de la Academia Militar, 2007, me inducía a mí o me pedía a mí que hablara sobre el socialismo a la Fuerza Armada, a los militares que se iban a graduar ese año 2007 y que irían a los cuarteles para que fueran con un pensamiento ideológico sectario, como considero, respeto la, 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 la ideología de cada quien, pero para mí es sectario a tal punto que ningún o pocos régimen, no conozco. Para mí es contrario, yo soy anti-marxista totalmente, antisocialista, yo lo soy. Discúlpeme, no quiero entrar en ese plano porque no es el caso. Pero no está de acuerdo, no estoy de acuerdo cuando bajo obviamos la ideología, la teoría de ese punto de vista, pero ¿dónde quedan los seres humanos que la han tratado de platicar? La perversión humana ha estado presente, la perversión de Hugo Chávez queriendo montar una hegemonía, porque no fue que Chávez llegó y cambió de repente. No, yo sostengo y tengo investigación y tengo testimonio y estoy trabajando en un proyecto de desvelar todo esto a través de un documental y que a través de la historia, por qué llegó Chávez al poder, por qué Venezuela está como está, y era un proyecto que venía de la Unión Soviética, que con Cuba se hizo de la mano porque los rusos o los soviéticos no podían tratar de traducir sobre América Latina bajo un lenguaje, bajo un idioma diferente y eran más catires o ojos azules que los propios gringos. Y era parte de la Guerra Fría, contraponer en ese momento desde la propia patio vecino de los Estados Unidos hacia los Estados Unidos. Eso es una verdad. Y utilizaron a Venezuela, ¿por qué? Por tres grandes factores. Posición geoestratégica importantísima frente a los Estados Unidos, fachada Atlántica y fachada Caribe. Y en segundo lugar, el petróleo, porque dado lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y que Alemania, pues ellos vieron con significación que si Alemania llegaba al Caribe y producía ese bloqueo que generó esa actividad propiamente contra los barcos alemanes desde Venezuela y con apoyo de los Estados Unidos, pues en ese momento yo digo, oye, el petróleo y bajo esa consideración, coartar a llevar a Latinoamérica a sembrarse con el petróleo y por eso Fidel, el cruce con Rómulo, etcétera, etcétera. No, bueno, no hay el momento. Pero eso viene de todo esto. Y Chávez fue un infiltrado en las Fuerzas Armadas. Chávez se planificó a llegar al poder a los 20 años, a llegar al poder bajo una extensa militar, un programa educativo a finales de los 60, ante la imposibilidad de hacerlo a través de la lucha armada, como pretendió Fidel cuando dijo en 1961 allá en la antigua embajada de Cuba en Venezuela, allá en la comunidad de Bellomonte, esa montaña que ustedes llaman Cerro del Ávila, esa será la próxima Sierra Maestra de Latinoamérica, porque esa era su intención, y enviado por Nikita Khrushchev. Y el nombre de la revolución, ¿quién se los puso? Ese nombre se lo puso fue Nikita Khrushchev, cuando dijo ese pensamiento de Bolívar, los Estados Unidos de Norteamérica están llamados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Ese pensamiento se lo señaló a Nikita Khrushchev y ese debe ser la bandera de la revolución hacia Venezuela y hacia Latinoamérica. Eso no es que sacó de una bolsita, de un sobrecito o de... No, eso fue inducido. Decía Clever Ramírez, ustedes lo deben haber oído nombrar, ingeniero, profesor, compañero de Adán Chávez. A 1970, dentro de 20 años tomaremos el poder y haremos lugar a la revolución en Venezuela, porque ese programa educativo de formación de cuadros políticos, cuadros militares, era inducir propiamente a que se tomara el poder por la vía de las armas 20 años después. Y 20 años después, cuando ocurrió el movimiento de tanques con Lucinchi, y después fallido eso, y lo que ocurrió pues a raíz del Caracazo, terminó dando de... Entonces, esto es un avenir. Chávez lo que hizo fue enmascarar todo ese proyecto. Pero la hegemonía llegaba, la hegemonía de un sistema totalitario, totalmente dictatorial. Entonces, esto termina siendo, pues, esa perversión.
Quizás si vemos el socialismo se puede ver muy bonito, muy romántico, muy elocuente de una gran verdad, pero en absoluto bajo la presión. ¿Quién fue Stalin? ¿Quién fue Mao Zedong? ¿Cuántas muertes ocurrieron? El propio que está ahorita ya en Norcorea, etcétera? Para contar. Entonces, eso necesitaba de la Fuerza Armada. Chávez junto con otros militares fueron infiltrados. Necesitaban de una Fuerza Armada con un pensamiento para sostener la revolución, para defender la revolución, para defender un sistema de ese sectarismo, de esa oprobiosidad en la cual cometieron y dejaron en una ignominia de destrucción al país en las condiciones en las cuales estaba. Y toda persona que no estuviera de acuerdo, como ellos mismos lo decían, era enemigo. Es un enemigo. Y el de afuera, un enemigo también. Y por eso rechazo a muchos de los militares, muchas de las personas que están llegando a ayudar, y ese comportamiento, ven enemigos por todas partes. Entonces, si profundizar en eso, bueno, muchos detalles están a la vista que no necesitan anteojos. Ok, vamos a Carlos Pernalete, trata de abrir el micrófono. Carlos, no abre. Vamos a darle la palabra a Pedro Castillo mientras tanto. Adelante, Pedro. Gracias, Eduardo. Gracias, General Rivero, por tan importante información que usted nos acaba de registrar. Quizás yo voy a ir sobre lo mismo, enfatizando, ¿no? Por supuesto, obviamente, una vez que haya un cambio democrático en el país. Pero mi pregunta apunta que, ¿qué considera usted que debe cambiar radicalmente en materia de protección civil? O sea, me refiero a la respuesta ante un desastre como el que acaba de ocurrir, sea natural o inducido, y cuál debe ser el rol de mando que deben tener las autoridades principales de un país para atacar un problema de este tipo. Mira, gracias. La transformación inmediata es elevar el nivel de la organización a un nivel donde el presidente de la República, sea quien fuera, y ante un cambio, que es lo que espero que sea, que es lo que realmente primordialmente, si un cambio de protección civil, cambiamos toda la infraestructura, cambiamos al presidente porque no hay protección civil con este gobierno. Entonces, eso es lo más radical para empezar, ¿no? Y empezar a hacer la transformación. Ahora, bueno, apartando eso, tiene que darle un nivel a tal punto que tenga la capacidad de quien coordina la organización y quien activa el sistema. Quien activa el sistema es el evento propiamente, pero quien activa en respuesta al sistema en un evento de esta naturaleza debe ser una autoridad única que está allí de manera autónoma, de manera independiente, y que tenga la capacidad de activar el sistema en todo lo que tenga en preparación y en preparación y en planificación de respuesta. Y tiene que ver con los antecedentes. El desastre tiene su ciclo, antes, durante, después, y el después se convierte en el antes del que viene, en el antes del próximo. Entonces, todo ello es permanente, es un ciclo permanente de trabajo, de reducción de vulnerabilidades. Y no es que yo reducí la vulnerabilidad de este edificio, de esta vialidad, hoy y me olvido de ella. No. Porque son ingenieros de infraestructura, de materiales, ingenieros, saben que el material tiene tiempos de vida y hay un deterioro progresivo y todo ello debe sostenerse. Para ello debe haber programas de reposición ante la pérdida de la capacidad o fortaleza de un material, de un acero, de una infraestructura, de un concreto, de una tubería, de un cableado, etcétera, etcétera, para poder sostener ese desarrollo y por supuesto que no falle en un momento determinado como este ante un evento sísmico. Y eso debe hacerse progresivamente. Pero todo eso tiene que estar en una planificación. Debe construirse un gran centro. Yo diseñé un proyecto, dado mi capacidad de sistemas telemáticos, informativos, red electrónica, un proyecto que se denominó CENAPRA, Centro Nacional de Prevención y Atención de Desastres, que iba a quedar
porque conseguí incluso las instalaciones donadas por Digicel con Osvaldo Cisnero, que nos las donó a Protección Civil, que estaban construyendo en la Simón Bolívar. Y qué buen sitio, porque el sitio estaba estupendo desde el punto de vista de soporte sísmico, etcétera, etcétera. Y tenía la universidad allí en la cual pudiera generar una gran alianza desde el punto de vista de formación y de estudio e investigación para lo que implica pues un centro nacional que aglutinara todos los organismos, monitoreando permanentemente allí, o meteorología, sismología, ambiente, infraestructura, transporte, comunicación, etcétera, y monitorear permanentemente bajo pantalla, bajo programa. Se aplica esto, se va a desarrollar tal infraestructura, el puente sobre el Orinoco, esa infraestructura es monitoreada y que se estén cumpliendo los valores que se deben establecer de acuerdo a lo que dice la norma sísmica, la norma de infraestructura, la norma desde el punto de vista de viento, la norma desde el punto de vista del punto de vista hidrológica, y así sucesivamente desarrollar un gran centro como lo tiene Japón. Yo tuve la oportunidad de estar en Tokio, yo tuve la oportunidad de estar en Rusia, por ejemplo, en Rusia el nivel, un ministro muy cercano al presidente y tiene la prioridad desde que hubo el accidente de aquel submarino que se hundió, desde que se perdió o incluso una nave espacial, etcétera, se le dio la consistencia de trabajo, de responsabilidad a la organización. ¿Por qué? Porque son seres humanos y es un desastre, es una calamidad. Hasta el evento que ocurrió con los terroristas chechenios, se le dio el carácter también a Protección Civil de trabajar, de ayudar, de coordinar ese evento, porque estaba el riesgo humano de ese punto de vista, más allá de la policía, más allá de los militares, más allá de lo que está, como usted te dice, en el orden de la seguridad, un evento de esa naturaleza. Entonces, esta transformación tiene que venir de inmediato. Esto tiene que estarse trabajando ya, el nivel, sobre todo gubernamental, a la organización para que pueda tener la capacidad de actuación en prevención, fundamentalmente en preparación de la población y en llevar a cabo todo sistemáticamente a que una colectividad, una población esté totalmente preparada y un gobierno desde el punto de vista del Estado esté con la capacidad de responder y atender lo que le tiene en pertinencia y responsabilidad en un desarrollo sustentable en función de la seguridad humana, en función de la protección humana. Eso es lo que le puedo decir. Ok. Carlos Pernalete, vamos a ver si ahora te abre el micrófono. No, Carlos, no te está funcionando. No, Luis Fernández, adelante. Buenos días, extraordinaria presentación. Muchas gracias por ese aterrizaje tan metodológico de lo que nos ha explicado. Y me voy a enfocar solo en uno de los tantos roles que usted explicó. Y entendiendo un poco el comportamiento humano y aprovechándome de su característica como formador de fuerzas militares. Nosotros creo que usted habló de que hay una debilidad importante plasmada en cómo las Fuerzas Armadas atendieron el siniestro. Ese adoctrinamiento viene de hace 30 años. Si entendemos que a las nuevas fuerzas, para que tengan el rol adecuado, habría que formarlos desde el inicio, digamos en la Academia Militar, pudiéramos empezar del día cero en que entran y darles conciencia durante la formación. Y eso, digamos, que pudiéramos tener una Fuerza Armada recuperada en esa nueva generación. ¿Cómo podemos nosotros, de acuerdo a su experiencia, convertir la gran fuerza que todavía existe, que tiene 30 años de adoctrinamiento, para que tengan una conciencia orientada hacia el deber ser que usted ha explicado? Bien. Bueno, mire, esto definitivamente a nivel de programa, ¿no? Aquí hay que, de programa educativo, yo tengo un planteamiento, una propuesta para la Fuerza Armada y debe ser también para la Fuerza Policial, en la cual el giro educativo debe ser de 180 grados. En estos días un profesor, Rodrigo, no recuerdo su apellido ahorita, conversamos sobre esto, porque se hablaba de la
civilización de la Fuerza Armada, de los militares, para poder transponer lo que hasta ahora ha existido con respecto a los militares. Y es ciertamente, pues hay parte de ello. En una gran verdad, por ejemplo, nosotros nos forman y nos forman, o hay dentro de la formación o dentro del digamos, el léxico militar, el que un militar, una ofensa para un militar, como un profesional, es decirle civil, ¿no? No era un civil, ¿entiendes? Ciertamente hay una diferencia desde el punto de vista que el militar, por supuesto, va sobre un orden, sobre una organización, sobre una planificación, sobre un mantenimiento, sobre una conducta disciplinada, digamos así, y de moralidad. Pero realmente todo eso se ha perdido, todo eso se requebrajó. Pero bueno, voy más allá de lo que está presente, o ante lo que está presente, necesario y atendiendo ese concepto de civilización, es que debe ser a través de la parte educativa, ¿no? Por supuesto, no se puede lograr de la noche a la mañana. Esto es una transposición o una trastocación de la cultura que existe actualmente, la conducta que institucionalmente se ha arraigado de esa manera. Pero sí se puede hacerse drásticamente en cambiar. Y con lo que se tenga previsto y lo que militares que tienen en su haber y en estos años han planteado diferentes programas para poder conducir el cambio o la reinstitucionalización de la Fuerza Armada. Esto debe ser un tema fundamental para poder lograr que esa población que todavía, muchos de ellos, gran parte debe mantenerse en un cambio, porque debe haber una purga significativa, sobre todo pues en la cúpula, la cabeza es donde debe haber, yo pienso que la Fuerza Armada es un triángulo látero, ¿no? Donde la cúpula es donde hay menos, pero eso está hurtado. Yo digo que de una pirámide egipcia pasó a una pirámide azteca, donde es plana. ¿Por qué? Por la cantidad de generales que hay. Hay 3 veces más generales que lo que debe existir. Y son aproximadamente casi 1000 generales lo que hay en existencia, lo cual en tiempos de la democracia habían apenas entre 200 y 300 generales, lo cual implica 3. No es esa cifra que citan por ahí que hay más de 2000, eso es mentira, no es así. Pero ciertamente hay más de 3 generales, de tres veces generales, eso es un horror ya de hecho. Entonces, dentro de esa pirámide hay una pirámide invertida. Una pirámide invertida cuya base está en la base superior. Y en esa base superior, aguas abajo, debe hacerse una purga, para mí, significativa, que permita, por supuesto, y dado el carácter de base fundamental que sostiene una Fuerza Armada, como es la subordinación, la disciplina y la obediencia, bajo esa base se establece definitivamente el que se adopte un programa, un plan definitivo, un cambio total, donde tiene que obedecerse. Tiene que obedecerse absolutamente y imponerse, mejor dicho. Y ese es el carácter militar. Y ese carácter, bueno, progresivamente va a ir introduciéndose o debe irse introduciendo de tal manera que haya ese cambio de conducta, haya ese cambio de asimilación desde el punto de vista educativo. Y eso debe ser una inducción que en los tiempos. Ya la formación de plano del primero que entra a una escuela militar ya debe tener ese programa de formación. Y lo que está hecho desde el punto de vista de estos años de esa inducción debe estar recibiendo una reingeniería educativa desde el punto de vista de reponer el deber ser. No lo que el deber ser quizás no lo han conocido, pero ciertamente tiene una lógica que puede ser aceptada porque no son eunucos mentales tampoco. Deben saber que esto debe obedecer. Y hay una cantidad de militares que a conciencia y humanamente y lo que saben de la realidad, pero que no pueden actuar o no pueden supeditarse a lo que puedan pensar o lo que puedan reconocer realmente, porque están sujetos a la subordinación, la disciplina y la obediencia. Y por eso actúan de manera automática de esta forma. ¿Ok? Entonces, esto es mi pensar y mi análisis sobre ello, y es como debe conducirse. Eso depende de una gestión gubernamental, depende de una autoridad militar que sea nombrada, que tenga la capacidad de asimilar esto desde el punto de vista de esa transformación y emprenderla con la radicalidad
que demanda pues esta condición. Ese orden de civilización yo planteo dentro de la formación, y lo voy a señalar aquí. He hablado poco sobre eso, pero lo tengo por escrito, pues, donde las academias militares, naval, del ejército, de la aviación, de la Guardia Nacional, deben tener un proceso de integración conjuntamente con las universidades públicas, de tal manera que ese estudio no sea netamente encajonado en 4 paredes militares y con una formación prusiana que le obligue solamente a saber y a conocer solamente el espacio militar, más allá de la intuición interna que pueda tener de ciudadanía o de leyes y reglamentos, sino que debe estar sujeta también con una permeabilidad hacia lo civil, de tal manera que un ingeniero que se gradúe el año que viene en esa, es decir, la formación debe también traducirse, no solamente a ser licenciado en ciencias y artes militares y pare de contar en la parte militar, sino que debe traducirse en una habilidad, en una especialidad, en un profesionalismo que haga afuera pueda brindarle, pueda tener posibilidad de coadyuvar al desarrollo del Estado, ciertamente, pero no como militar propiamente, sino como ciudadano. Yo estimo pues unos tiempos en los cuales hay un micrófono ahí que, wow. Hay unos tiempos en los cuales, desde el punto de vista de la carrera, que deben también transmutarse, debe sufrir un trastocamiento para poder generar todo un sistema que produzca esta transformación y cambie la cultura, sobre todo la cultura, desde el punto de vista de lo que se ha establecido durante tantos años, incluso del pasado. No es de regresar a los 40 años anteriores, porque hay errores, hay fallas, y precisamente esa fue la que ha creado ese término de civil a quien se porta mal como militar, porque no es que los civiles se portan mal, no es que lo es, donde hay una mayoría, por supuesto, la probabilidad de que haya un mal proceder o un comportamiento, pero son excepciones, no es la regularidad. Y claro, el país y la ciudadanía deben entrar en un orden de comportamiento civil o ciudadano que garantice también pues, lo que corresponde en sus deberes y en sus derechos. Entonces, pero hablando de lo militar, pues debe ser, y esto es lo que yo traduzco y tengo en planteamiento, en propuesta, para poder llevar a cabo algo de lo que usted me pregunta. Ok, tiene la palabra María Ángela Capello. Ya yo tengo micrófono. Sí, estás anotado después de Helio Alvarado. Ok. Adelante, me toca a mí. Sí. Ok, gracias en general por su intervención. Yo quisiera llamar la atención sobre el tema del prestigio de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra Dirección Nacional del Gobierno Interino, porque hay 5 funciones fundamentales de las Fuerzas Armadas: defender nuestros límites o nuestro territorio, digamos, defendernos de las amenazas externas, pero los otros 3 objetivos, que son responder a los desastres, proteger infraestructura crítica y soportar a las autoridades civiles en casos de emergencia, esas tres funciones han quedado expuestas como probablemente uno de los momentos más bajos en la historia venezolana del prestigio de las Fuerzas Armadas Nacionales. Yo no puedo imaginar otro momento en donde estemos casi avergonzados del papel que han tenido nuestras Fuerzas Armadas, sino en esta desgracia que ocurrió por estos terremotos duales. Mi pregunta es, teniendo a la vista la respuesta de casos de emergencia que nos dio El Salvador, otros países, en menos de 24 horas, y sobre todo la presencia de lo que hizo las tropas y los organismos aliados de Estados Unidos en el país, con más de 2.000 tropas distribuidos entre el Barco, Curazao, Puerto Rico, pero también en nuestro puerto y aeropuerto. ¿No sería el caso, general, que nosotros permitiéramos también un tutelaje para reorganización de las Fuerzas Armadas Nacionales por parte de Estados Unidos en el segmento militar castrense de nuestro país? ¿Qué opina usted? Gracias. Gracias por su apreciación y
coincido pues en la valorización de lo que hizo, de lo que ha sucedido. En cuanto a este tutelaje, le voy a decir, nosotros tenemos hombres y mujeres a través de tantos años de formación militar, una altísima capacidad, incluso la formación militar no es una formación que antes de que llegara propiamente, incluso ahora, pues tampoco, solamente está relacionada con un sector, pues, o con nosotros mismos, sino que ha tenido mucha inducción y ha sido complementaria por doctrinas de otros países, sobre todo la occidental, ¿no? Ahora es que esta doctrina, pues, lamentablemente se ha sujeto a la particularidad. Disculpen, no escucho bien, no sé, hay un micrófono que me... bueno, entonces, que por ejemplo, rusa, bielorrusa, china, cubana, bajo la antigua Unión Soviética. Entonces, de ese punto de vista, yo considero que hay suficiente capacidad. Y con esta muestra de lo que ha sido esta formación, esta inducción, porque hay preparación de muchos militares fuera del país, lo había antes y lo ha habido ahora, pero bajo un cambio como el que ya le estoy diciendo. Yo creo que hay suficiente capacidad para poder darle un trastocamiento de 180 grados a lo que hablé en la anterior respuesta que emití y garantizar el que la Fuerza Armada pueda tener realmente lo que le corresponde en esa transformación. Ahora, no descarto, por supuesto, el adoptar no un tutelaje, sino un acompañamiento y un aporte importante desde el punto de vista de lo que implica pues las organizaciones de otros países militares y sobre todo americanas que puedan coadyuvar a que esta transformación y esta reformulación de la institución venezolana salga lo más fortalecida posible y coherente con lo que comprende esas 5 funciones o con todo lo que comprende, por ejemplo, el deber ser de la institución militar dentro de lo que normativamente está establecido, ¿no? Y yo he estudiado algunas fuerzas militares extranjeras, tengo digamos así, mi afinidad por alguna que otra, que es la que pudiera adaptarse a Venezuela, y eso que dije de la inducción, la parte educativa necesaria, que es la fundamental para transformar realmente internamente a la organización, porque está la educación, está la organización, cambiar la organización, está la doctrina, está el equipamiento y está la parte de alistamiento militar, que también propongo, por ejemplo, que todos los cuarteles del país, lo voy a decir, todos los cuarteles del país deben transformarse en escuelas técnicas de formación de mano de obra para el país. Todas, medio tiempo militar y medio tiempo de escuela, para lo cual la formación militar de aquellos profesionales pueden llevar incluso de la parte civil y a los cuarteles y convertirlas en escuelas técnicas. Es una propuesta que tengo y analícenla. Y los militares que puedan, antiguamente estaba el INSE y se creó el INSE militar, algo así, pero esto debe ser algo, digamos, sistemático o institucional permanente. Entran un contingente y vaya a recibir sus 3 primeros meses, 4 primeros meses de formación militar básica, y a partir de ahí la formación militar entra por medio tiempo y medio tiempo de inducción o instrucción, así como un programa educativo total, absoluto de carpintería, electricidad, mecánica, construcción, administración, etcétera, 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 etcétera. Y poder que esos hombres y mujeres, cuando se licencien de la institución militar, tengan la disponibilidad de un trabajo aguas afuera en la vida civil. Entonces, cosas como esta, pues. Pero esto debe ser, sí puede hacerse definitivamente con la gran capacidad de militares que incluso, como le digo, han sido formados fuera y han tenido formaciones fuera del país. Hay militares que se graduaron fuera del país, aquí en los Estados Unidos, en West Point, se graduaron en Perú, se graduaron en Independencia, porque había ese intercambio y eso llevaba una gran inducción hacia Venezuela desde el punto de vista, y dentro del país se formaban incluso militares de otros países. Yo tuve la oportunidad de tener extranjeros mientras estuve en la academia militar, y eso
puede hacerse hemisféricamente o hasta transoceánicamente hacia Europa. Entonces, de esa manera, miren, yo tengo apenas 5 minutos más y me va a costar responder todo. Voy a tratar yo también de ser breve porque voy a 10 minutos, pero no puedo ir más allá de 10 minutos. Le agradezco. Y entonces vamos rápido con la pregunta y yo voy a tratar de responder lo más pronto posible, por favor. Ok. Elio Alvarado. Buenos días a todos. General, quiero felicitarlo por esta tan buena exposición y estas respuestas tan importantes que en estos momentos son muy valiosas. Quiero hacerle un comentario de un escrito del geólogo Francisco J. González que habla muy bien de usted en su actuación en la dirección de la defensa civil, que usted advirtió en su momento que esas construcciones que se estaban haciendo, por ejemplo en Ciudad Caribia, estaba el riesgo inmensamente grande de lo que podía suceder en el futuro, porque se estaba construyendo sobre un terreno muy deleznable, muy inconsistente. Ahora, dentro de esas advertencias hay sitios donde no ocurrió ningún desastre como ocurrió ahora, que pueda preverse para que se tomen las medidas de una vez antes de que ocurra algo como lo que acaba de ocurrir. Gracias, general. Gracias, doctor Elio. Mire, ciertamente es así, yo lo mencioné en mi exposición inicial. Ahora, aquí debe pasarse a esa microzonificación sísmica, antisísmica que la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas tiene capacidad para poder llevar a cabo esto. Hay estudios de Venezuela. Lo que debe hacerse, más allá de lo que hay, porque sí lo hay, y este trabajo, yo fui del Consejo Directivo de Funvici por 5 años y medio, lo cual conozco grandemente todo lo que allí se planificaba, se estudiaba, se llevaba a cabo con Funvici. Ahora, de nada vale Funvici tener una gran institución y una gran capacidad ahí si eso no se aplica sistemáticamente a nivel de los órganos de desarrollo, de infraestructura, de servicio eléctrico, de servicio de agua, de servicio de comunicaciones, etcétera, etcétera, para poder generar la infraestructura con la capacidad necesaria para poder soportar cualquier evento sísmico. Y esa microzonificación que termine de ser aplicada de tal manera que pueda no suceder lo que sucedió. Eso es lo que le puedo responder y debe ser así. Ok. Carlos Pernalete. Bueno, aquí estoy yo, discúlpenme por la lentitud con que pude manejar ahora estoy hablando del celular. Mira, realmente yo veo, muchas gracias por la oportunidad y saludos al interlocutor, el doctor Rivero o el general Rivero. Mira, aquí lo único que pasó es que todos los ingenieros que diseñaron no cumplieron con el ABC de la norma. Los nodos no tienen sunchos. Los nodos, al no tener sunchos, ¿verdad? Ya se abren las patas de la mesa y caen en forma de sándwich. Eso fue lo que mató a todas las personas. Ahora, el problema ahorita no son los edificios que se cayeron. El problema ahorita suponte que se cayó el 20% porque estaban en el gradiente, la dirección del gradiente del sismo. Pero falta el 80% que esos edificios hay que tumbarlos también, porque tienen la misma falla. El concreto, yo construí en el año 2000. Carlos, el general tiene el tiempo limitado. ¿Tienes una pregunta específica para él? No, simplemente qué se puede hacer para demandar a los ingenieros. Mira, deja este tema que es bien interesante para la sobremesa y vamos a pasar con los otros para que puedan hacer perfecto. Discúlpame, Carlos, está muy bien lo que estás diciendo y vas a plantear algo que me parece importantísimo, o estás planteando algo importantísimo. Ciertamente hay una cantidad de infraestructura que quedó muy afectada y que debe tener una evaluación de ingeniería estructural muy importante para poder determinar la capacidad de habitabilidad o de necesidad de mitigación de que pudiera colapsar si es que es necesario o que esa mitigación de ese riesgo de colapso
pueda ser factible, porque si no, tiene que demolerse igualmente. Esto es grande, esto es quizás superior a todo lo que colapsó, y eso es un trabajo que debe realizarse, y yo ahí he conocido que a través de la Universidad Central de Venezuela hay una institución como la ingeniería, dentro de la Facultad de Ingeniería, la institución de materiales, que determina pues la afectación que puedan haber recibido la infraestructura, y garantizar el que puedan generar un informe muy explícito de la necesidad de mitigar o de simplemente demoler para garantizar para salvaguardar la vida de las personas o mantener ese desarrollo con la fortaleza necesaria para seguir adelante de pie. Gracias. Bueno, yo no me refiero Bueno, solamente a los mira. que se cayeron. Me estoy refiriendo a los por donde no pasó el terremoto, va a pasar otro terremoto. Totalmente. Se van a caer el 80% de los edificios que faltan por caer. Totalmente, Carlos. Eso debe hacerse ya en todo el país y en las principales fallas que pueden devenir en un sismo de tal magnitud o de tal intensidad que pueda caer en el mismo plano de esta consecuencia que estamos viviendo. No, debe hacerse. Esos son los programas que deben seguirse de manera sistemática a nivel de Estado, a nivel de gobierno y como tal. Gracias. Bueno, hay una última palabra de Arturo Mengual. Adelante, Arturo. Abre el micrófono, Arturo. Muy buenas tardes a todos y felicitaciones al general Rivero. La pregunta mía es muy concreta. ¿Qué cree usted que es la causa principal para que el venezolano no tenga ese concepto de prevención? ¿Será el modelo mental que se dice que como va viniendo, vamos viendo? Bueno, mire, gracias por la pregunta. Eso es importante. Esto es preparación, ¿no? Esto es educación. Esto es sistemáticamente un proceso continuo y crear la cultura como la tienen los japoneses, como la tienen varios países que tienen ese nivel de sismicidad que puede terminar en terremotos de esta magnitud o superior, como la tiene también Chile hoy en día, país suramericano, y que ha sido abatido grandemente y que constantemente tiene movimientos sísmicos de importancia, de gran importancia desde el punto de vista de su magnitud, pero que ya la cultura ya está tan internalizada que vemos pues pocas consecuencias, más allá de que latinamente hay una cultura todavía de desarraigo, de poco desarraigo en cuanto a la prevención, y hay mucha infraestructura y lo largo de que es Chile, por ejemplo, en su extensión geográfica, tiene mucha infraestructura todavía menor, pero que puede colapsar y puede causar daños humanos definitivamente. Yo estuve en el terremoto, en el terremoto de Tacna, en Perú, y vemos como infraestructura, no edificios de 20, 15, 10 o más pisos cayendo, no, vimos pequeñas infraestructuras de una construcción artesanal que lamentablemente colapsaron irremediablemente por el nivel de sismicidad que ocurrió y terminaron pues causando tragedia en Perú. Eso fue en el 2006, creo, no sé, no, por ahí, por esa fecha, 2006, 2007, no recuerdo bien. Y entre otros terremotos que ocurrieron y donde tuvimos la oportunidad de participar para apoyar internacionalmente con rescate y salvamento. Pero el país realmente debe pasar dentro de los colegios, dentro del ciclo básico, dentro del ciclo diversificado, en las universidades debe abrirse una materia no opcional, sino obligatoria, bajo la profesión que ocupa. Esta profesión tiene una responsabilidad, o tiene un deber ser, o tiene una atención en este orden, y debe prepararse esos profesionales en ello para saber qué hacer. Y cuando se siente en una mesa de planificación de trabajo profesionalmente a su sector, a su especialidad, poder generar fundamentalmente prevención y ante el conocimiento de causa, atención de consecuencias. Eso es un médico. Un médico tiene que entender la causa para saber de una enfermedad, para poder saber con qué la va a remediar, o cómo lo va a operar, o cómo lo va a intervenir.
es igual. La cultura de la medicina, como la cultura del avión en tierra, con la cultura de un piloto en un checklist, igualmente debe hacerse en tierra para una situación. Estamos preparados en esto, en esto, en esto, en esto. Estoy estudiando mi hogar, mi casa, desde la casa, desde la individualidad del hogar, la preparación así, 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 así. ¿Puedo reducir la vulnerabilidad en mi casa? Yo mismo, sí, pero para ello tiene que haber una inducción, una preparación, un plan que lleve hacia los hogares. Nosotros creamos hasta almanaque para que día a día o con los 12 meses del año, de manera educativa, está un tipo de evento, un tipo de amenaza que pudiera derivar en un accidente, un desastre. Y así sencillamente saber qué hacer antes, durante y después, en esos hogares. Entonces, eso debe sistematizarse definitivamente en todos los programas educativos que debe haber en la educación en Venezuela. Carlos, Bueno. entonces cierra tú con tu pregunta y quédate con la sobremesa. Yo tengo, General Rivero, yo tengo una pregunta que se refiere, hay un área muy sensible en Venezuela que un sismo pudiera producir grandes desastres, que es el dique de la costa oriental del lago de Maracaibo. ¿Tiene usted alguna información sobre qué está pasando ahí? Mantenimiento, dique, etcétera, porque cuando hubo el sismo, lo primero que se me vino a la mente fue ese dique, ¿no? Vale. Mire, una de mis atenciones estuvo dirigida a la zona de subsidencia, así que se denomina la zona de subsidencia que ocupa la costa oriental del lago de Maracaibo. Y ciertamente existe ese riesgo. No sé en qué condiciones está en los actuales momentos, pero le voy a decir, el trabajo que se realizaba allí a mí me impresionó, me enseñó mucho y sé que el equipo que para el año 2003, 2004, que tuve la oportunidad de conocer, que tuve la oportunidad de visitar en las salas de operación, en la sala de registro y cómo se llevaban a cabo año a año los programas de estudio, de investigación, de monitoreo permanente en ese orden, pues me pareció muy, muy importante. No sé en las condiciones que están actuales, pero eso es un riesgo que está presente y bueno, debe ser apoyado en cuanto a la inversión propia para seguridad y para poder reponer lo que implica la naturaleza o la causalidad que da lugar a que esa zona de subsidencia se convierta en un alto potencial de riesgo de daño humano y por supuesto, de quebrantar el desarrollo que está en la costa oriental del lago y la cantidad de ciudades que están ahí, de poblaciones que pueden ser afectadas a raíz de ello. Entonces, sí, ciertamente yo lo conozco el caso, no sé en qué condiciones está actualmente, pero le digo que mientras nosotros estuvimos allá y le brindamos pues lo que pudiera ser apoyo, que para mí considero que era poco, porque realmente prácticamente lo tenía todo, pero estamos dispuestos articulamos para poder generar desde la Dirección Nacional del Estado de Protección Civil del Estado Zulia, que estaba en cuenta de ello, hicimos articulación y también y a través de la Nacional, a través de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, con equipamiento dispuesto cercano, a fin de garantizar que la respuesta fuera lo más pronta posible ante una posibilidad de colapso de esa situación. Yo agradezco enormemente, lamentablemente tengo que retirarme, ya me he cedido el tiempo y bueno, mire, todo esto que pueda ser llevado al máximo empeño y las propuestas que ustedes tienen, lo que hayan podido asimilar y consistentemente estar de acuerdo, vamos a hacer el empuje. Les propongo, ármense un equipo de profesionales de diversas áreas para que formulen propuestas en este sentido, programas y que coadyuven a lo que se debe establecer definitivamente ante la posibilidad de un nuevo gobierno en Venezuela, ante una nueva institucionalidad y ese carácter preponderante, como ya dije, que es la principal razón que debe estar presente en lo que ha sido lo que se ha desvelado de esta situación en cuanto institucionalmente y en cuanto a la responsabilidad del gobierno o del Estado como en sentido del sector gobierno para poder responder, prevenir y responder debidamente ante un sismo, ante un huracán. Y no descarten este huracán. Venezuela no esté exento que un huracán lo afecte considerablemente.
estudien y averigüen el huracán de 1892, cómo partió, por ejemplo, el istmo de la península de Paraguaná en dos y dejó prácticamente en una isla la península a raíz del paso de un huracán, el ojo de huracán por esa cercanía, y que provocó que el río Guaire en 1892, cuando las tropas de Joaquín Crespo iban a entrar a Caracas para tomar Caracas, pues no pudieron porque el río Guaire alcanzó un nivel un caudal de 800.000 litros de agua por segundo, que fue lo que derivó en la creación aquella de la electricidad de Caracas, la generación de energía a través de esa caudal del río, y alcanzó una longitud en ancho de 700 metros de ancho en algunos sectores, que acabó prácticamente con edificaciones enteras en Caracas. Entonces, no descartemos nada de eso. Esto es cíclico. La naturaleza está ahí. La naturaleza no es la que mata. La que mata son precisamente las malas construcciones, las malas operaciones, la mala preparación. Los terremotos, no, los sismos no son los que matan, son los edificios los que matan, pero los edificios se caen porque no hay una debida preparación acorde con lo que se está estableciendo, el estudio de suelo, las construcciones adecuadas, si se va a construir en una zona sísmica y superando los umbrales de esa sismicidad que pueden afectar una estructura. Entonces, dejo esto para finalizar y agradezco enormemente, que Dios le conceda buenos tiempos, y estamos a la hora de futuras trabajo y en este sentido, pues, gracias. Bueno, Antonio, nosotros somos los que te agradecemos a ti, porque gracias por tu tiempo y gracias por la claridad de tu exposición. Carlos. Bueno, gracias de nuevo por su tiempo y por su disposición a participar con nosotros.